Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana y de la gente de reino es madurar. Aunque muchos dicen que las únicas cosas que maduran son las frutas, y alguna vez alguien lo puso por internet una foto con una carreta de frutas que decía: lo único que maduran son las frutas. En realidad nosotros estamos destinados a cambiar, a aceptar que tenemos que cambiar, a aceptar que nosotros tenemos que avanzar con nuestras vidas, a aceptar que quedarse siempre en el mismo lugar, que hacer siempre exactamente lo mismo y que creer que ya lo sabemos todo, lo único que hace es perjudicarnos y maltratarnos. Amén. Si ya resolvió, solamente van a ser unos minutos. Isaías capítulo 40, aunque lo hemos escuchado, lo vamos a repasar hoy un poco. Vamos a ir un momentico a Isaías 40, 30, 31. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Quiénes son los que reciben nueva fuerza? Los que esperan en Jehová. ¿Quiénes son los que reciben nueva fuerza? O sea que en el reino no existe tal cosa como que ya no puedo más. En el reino no existe tal cosa como que ya esta situación no la soporto más. En el reino no existe tal cosa como que las cosas ya no tienen remedio. En el reino no existe tal cosa como que ocurrió definitivamente y no tiene solución. El no tiene solución no es una cosa del reino. Dice que los que esperan en Jehová son los que tendrán nueva fuerza. Y en medio de todas las circunstancias y en medio de todas las cosas que suceden, los que esperan en Jehová siempre tendrán nuevas fuerzas. No hay cabida al desánimo. No hay cabida al ya no puedo más. No hay cabida al ya estoy tan cansado que ya la situación no se puede resolver. Señores, estamos destinados, nuestra mayor esperanza es que aceptemos que nosotros tenemos que madurar y que tenemos que crecer. Dígale al que tiene a su lado: madurar es dejar de seguir siendo el mismo. Aunque nos gusta que las cosas siempre sean así, que todas las cosas que Dios hace siempre sean así, ¿ustedes se imaginan si Dios se hubiese enamorado de abrir el Mar Rojo? Como le pareció una cosa tan chévere a Dios abrir el Mar Rojo en dos. ¿Ustedes se imaginan que Dios se enamore de abrir el Mar Rojo en dos y fuera la única cosa que Dios hace? Y fuera la única cosa que Dios puede manifestar porque se enamoró. A nosotros nos enamoramos de las cosas como van sucediendo. Cuando ocurre algo en la iglesia, cuando sucede algo y Dios se manifiesta de alguna manera, nosotros pensamos que Dios siempre tiene que seguir haciendo las cosas así, que todo tiene que seguir ocurriendo de la misma manera. Como la figura del águila está involucrada en el título, en el nombre de este congreso, la Biblia utiliza el águila como el símbolo de autoridad, de poder, de dominio, de majestad. Y lo hace para demostrar que así debe ser el creyente, que así debemos ser nosotros. Debemos andar en ese poder, en ese dominio y en esa autoridad. En el ejercicio del poder y en el ejercicio de la autoridad, el hombre no ha sabido entender cómo expresarla. Y el carácter del hombre, es decir, la forma en cómo el hombre hace las cosas, manifiesta la forma en cómo ha entendido que la autoridad se tiene que ejercer en el lugar donde se encuentra. Ayer hablábamos de la tiranía, del autoritarismo, de cómo el autoritarismo, una cosa que Dios no nos mandó a hacer, divide las familias, y divide las comunidades, y divide países. Y cuando digo divide países, no se imagine que chavismo, que oposición, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que en el pasado, quien recurrió al autoritarismo fracasó porque causó división y causó problemas.
El rey, uno de los reyes de Israel, Roboam, cuando asume el reinado de su pueblo, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer cuando ejercemos poder es saber escuchar y de quién nosotros vamos a escuchar. Y él decidió buscar consejo en dos fuentes, uno los ancianos y otro los jóvenes, pero decidió hacer lo que los jóvenes le dijeron. Mire, no le pares al pueblo, no escuches nada, haz lo que tú tengas que hacer. Y cuando él le llevó las decisiones al pueblo, el pueblo se dividió en dos reinos, porque nadie acepta ese tipo de ejercicio de la autoridad. Hoy nos toca hablar para los que se sienten cansados, para los que se sienten, yo se lo digo con todo respeto, no concibo un cristiano cansado hasta tal punto que ya no pueda continuar con su vida. Porque la Biblia es clara, todo lo puedo en Cristo. ¿Que hay cosas que nos dañan? Sí. ¿Hay cosas que nos duelen? Sí. Los que empezamos hace muchos años en la iglesia, en las cosas de Dios, parecía ser que el cristiano tenía que ser una especie de Superman. O sea, si lloraba, hermano, ¿qué le pasa? Era como si nada te pudiera doler, nada te pudiera maltratar. La realidad es que ciertas cosas nos maltratan y nos duelen. Y a veces más que cansancio físico, es cansancio emocional por las cosas que hemos vivido, las cosas que a veces nos dicen las personas que nosotros menos esperamos. Una cosa muy importante que nosotros tenemos que aceptar es que la gente, independientemente de cuánto las amemos, siempre van a fallar. En algún momento se van a equivocar. Así sean las personas más importantes para tu vida. Una de las causas principales por las que nosotros no hemos entendido a nuestros padres y todavía los seguimos culpando por las cosas que nos pasaron es porque siempre los vimos como gente que jamás se iba a equivocar. Y la realidad y la verdad verdadera es que los seres humanos que nos rodean se equivocan. Y cuando lo hagan, nos va a doler. Si nosotros aceptamos esta verdad y lo aceptamos desde el punto de vista de lo espiritual, del amor de Dios, nosotros empezaremos a ver más a la gente por lo que es, por lo que está sucediendo realmente en su vida que por cualquier otra cosa. Y yo personalmente, aunque muchas cosas me han podido decepcionar, me han podido maltratar, llegar al punto donde decimos que no podemos más, es el punto en el que yo te quiero invitar en esta mañana a que te rejuvenezcas. Es el punto quizás a partir del cual nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel y comenzar a ver las cosas de otra forma. Si lo que hemos estado viendo o viviendo no nos gusta, es tiempo de que nosotros comencemos a ver las cosas como Dios las ve. El ejercicio del ministerio, el ejercicio del pastorado es una cosa difícil. Tengo que decirlo, es difícil. Dios me llamó, me lo mandó a hacer. Si no fuera porque Dios me lo mandó, me llamó a hacer esto. Hay gente que le gusta pararse aquí, producir 3 mensajes semanales. O sea, a veces nosotros tenemos que producir hasta 3, 4 mensajes en una semana para predicarle a diferentes grupos de personas. Tenemos que atender diferentes conflictos, diferentes cosas. Y le voy a decir una cosa, en el camino hemos aprendido a hacerlo porque en algún momento nadie nos enseñó cómo sobrellevar las cargas también de las otras personas. A veces las hemos hecho nuestras y las hacemos tan nuestras que a veces casi acaban con nuestras vidas. El ejercicio del ministerio uno lo tiene que hacer por amor, desde el amor de Dios, porque no se puede de otra forma. Los pastores a veces somos tan bonitos, tan bellos, hablamos tan bello, tan hermoso. Y a mí sí me gustó el mensaje que predicó el pastor. Me encantó cómo el pastor predicó esta mañana, me gustó el domingo. Pero un día te voy a caer mal. Un día el mensaje que voy a predicar probablemente tocó tanto tu vida, no te gustó lo que ocurrió, que pónchale que le habrá pasado al pastor. Se paró con el pie izquierdo en la mañana y fíjese, vino de mal humor para la iglesia. ¿Quién sabe qué le habrá pasado en la casa? Entonces el ejercicio del ministerio tiene esas dos facetas. En una hay gente que piensa, en una nos ven y estamos ungidos y bendecidos, y en otra, ¿quién sabe qué le estará pasando al pastor? Quiero decir con esto que si nosotros no abordamos la verdad de las cosas, vamos a sufrir más de lo que tenemos que sufrir. Dios no nos llamó para que nosotros seamos maltratados o vivamos maltratados.
Y yo lo invito en esta mañana a que si hemos llegado a ese punto de nuestras vidas, es importante que entendamos que nosotros nos tenemos que rejuvenecer. Rejuvenecer es un concepto interesante, ¿no? Con esta cosa de que hoy en día, yo de verdad que si hubiese entendido cuando fui a la universidad, cuando me tocó escoger carrera, que la nutrición y la dietética iba a ser algo tan extraordinario, hubiese estudiado nutrición y dietética, por decir algo, y no economía como sucedió. Y aprovecho para decir, yo estudié economía, conozco los términos, conozco las cosas que suceden, por qué suceden. Aunque el que está en la televisión diga y dé una explicación, yo sé cuál es la verdad, porque estudié muchos años para eso. Y yo siempre lo digo, renuncié a la forma en como un economista ve la realidad para aceptar la realidad que Dios quiere, para aceptar la verdad que Dios ha dicho y que Dios quiere manifestar en este país. Y se lo digo de antemano, este país jamás se va a hundir en la crisis hasta tal punto en que sea destruido, porque entonces Dios está muerto. Porque hace falta uno, y aquí hay más de uno. El país jamás, y eso no se lo vamos a permitir al diablo jamás, que hunda este país en la violencia, que hunda este país en la destrucción, por causa de lo que Dios ha dicho acerca de este país. Dios ha hablado de muchas maneras, a través de mucha gente, en diferentes lugares, a lo largo de todo el territorio nacional. Y todavía hay gente que piensa que el país se va a hundir en una crisis. El país no se va a hundir en una crisis jamás, porque entonces Dios, el Dios en el que nosotros creemos, no existe. En esta mañana, la Biblia utiliza el águila como un símbolo de poder. Aquí está, hombres con garras de águila. El águila es un animal muy interesante, porque no sabe vivir por debajo, no sabe vivir abajo. Y todo lo que hace, y todo lo que vive, y todo lo que sucede arriba, en las alturas. Todo lo que le sucede al águila sucede allí. Y digo que es un animal muy interesante, aunque yo he escuchado como 300 millones de mensajes relacionados con este tema. Hoy me toca otra vez volver a hablar del tema de rejuvenecerse, para que nosotros entendamos que jamás nos vamos a hundir en medio de circunstancias difíciles. Porque cuando la Biblia dice que los jóvenes flaquean, significa que nuestra fortaleza no depende de cuán jóvenes o cuán viejos somos, sino de lo que nosotros tenemos por dentro, sino de lo que nosotros pensamos, sino de lo que nosotros entendemos cómo deben ser las cosas. Y la palabra nos habla del proceso de renovación de las águilas y nos instruye a que hagamos como ellas, a que nosotros nos renovemos como las águilas. Quiere decir que cada cierto tiempo la forma en como nosotros vamos viendo la cosa pierde su vigencia y tenemos que seguir al siguiente nivel de nuestras vidas. En esta mañana, aunque te guste todo lo que estás viviendo, aunque te parezca bello y hermoso, el crecimiento no debe detenerse jamás. Debemos seguir creciendo, y crecimiento no es más que madurez. Madurez es renunciar a seguir siendo las mismas personas, a seguir siendo los mismos. Cuando alguien me pregunta por qué en la iglesia suceden cosas, yo le digo porque en la iglesia van a seguir sucediendo cosas hasta tanto el reino de Dios esté plenamente establecido en esta tierra. Cuando eso suceda, entonces veremos al pueblo de Dios como realmente es. Mientras tanto, mientras estamos aquí, todos estamos sujetos a diferentes circunstancias, sea que creamos o no. Josué y Caleb creyeron, informaron cómo era la cosa y fueron obligados a esperar 40 años por una gente que no creyó. ¿Es injusto? Bienvenido al mundo real. La vida como está planteada en este mundo lejos del reino de Dios es injusta. Esa es una verdad. Y aún a nosotros los que creemos nos suceden cosas injustas, como le sucedió a Josué y a Caleb. ¿Por qué ellos tuvieron que esperar 40 años en el desierto, rodando por ese desierto, cuando la tierra prometida estaba a 11 días de camino? Y rodaron por ese desierto 40 años por causa de gente que decidió no creer, por causa de gente que decidió otra cosa, y a ellos les tocó vivir eso. ¿Es injusto? Sí. Por eso le digo, bienvenido al mundo real. La vida como está planteada en este mundo, lejos del reino de Dios, es totalmente injusta. Y aún a nosotros nos suceden cosas injustas.
Pero en esta mañana es importante que entendamos que en algún punto de nuestras vidas nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir al siguiente nivel de nuestra vida. Y usted sabe cuando uno siente que tiene que cambiar, cuando uno sigue haciendo lo que está haciendo y algo en tu corazón te dice que no es suficiente. Cuando ese sentimiento llega al corazón del hombre, más que el diablo tratando de desanimarte, es Dios tratando de que vayas a lo siguiente, de que sigas creciendo, de que sigas avanzando, de que sigas madurando. La madurez no significa que vamos a esconder los problemas, que vamos a esconder las cosas que nos suceden. Madurez significa que decidimos continuar adelante sabiendo que Dios siempre está. Y aunque lo tengamos que decir 1.000 millones de veces, Dios siempre está. Y fíjense una cosa, el tema de que Dios siempre esté, la gente lo ve solo desde el punto de vista de que cuando tenemos un problema, yo sé que Dios está ahí y Él me acompaña. Pero a la gente se le olvida que Dios también está cuando tú decides hacer lo que no está bien. Él también está ahí. Y nosotros nos ocupamos de cuidar nuestra imagen, de que nadie nos vea, pero no nos cuidamos de que Dios nos está viendo. Y la mayor tragedia del rey David ocurrió un día en que nadie lo estaba mirando. Un día se paró de la siesta, como cualquiera de nosotros lo podría hacer, y empezó a caminar por su casa, y de pronto vio una mujer a la distancia bien bella y hermosa. Y no solo la miró, tuvo que haber hecho algo más que mirar para meterse en el problema en el que se metió. Pero había un problema, esa mujer estaba casada. Y David en ese momento se convirtió en un ejemplo de un hombre destructivo, de un hombre infiel y de un hombre que dejó que la inmoralidad lo dañara. Esa es una posibilidad para cualquiera de los que estamos aquí en esta mañana. Es una posibilidad. A él le pasó, a nosotros también nos puede pasar un día normal, tranquilos estamos y de pronto algo sucede, algo sorprende a la vida de David en ese momento y él contempla a esa mujer, pero esa mujer está casada, se supone que él no tiene que estar mirando a esa mujer. Como es nuestro desafío también, los hombres que vivimos en el siglo XXI, debemos mirar hacia nuestra casa. La mujer extraña habla siempre bonito, parece que siempre suple un vacío que nuestras esposas, que las que nos han acompañado toda la vida, porque qué cosa, ¿no? Nos acompañan toda la vida desde que estamos flacos y se nos marcan los cuadritos en los abdominales, tenemos músculos, tenemos pelo. Por fortuna no se me ha caído el pelo. Y algunos piensan que me lo pinto, yo no me pinto el pelo, tengo el privilegio de tener una buena herencia en ese sentido, no se me ha caído el pelo, ¿no? Por eso me veo un poco más joven de lo que parezco, de lo que verdaderamente soy, pues. Y nos acompañan toda la vida, desde que estamos bellos y hermosos, así, chévere, y los años van pasando, entonces de pronto nosotros, las cosas van cambiando, algunos se engordan más, ya se ven más viejos, les salen las arrugas, ya no nos vemos igual. Entonces 20 años después decidimos hacerle caso a la mujer extraña, 15 años después a la extraña. Y cuando digo a la extraña, es que es la extraña, la mujer de 5 minutos, la mujer de 10 minutos, la mujer de 20 minutos, la mujer que no nos ha dado absolutamente nada, absolutamente nada. Y cuando decidimos escuchar, por algo Salomón lo escribió, y yo creo que él tenía suficiente experiencia, entre esas 1000 mujeres que él tuvo, creo que tenía bastante como autoridad para decir, miren, no escuchen a la extraña, porque cuando habla, las cosas que dice cautivan, atrapan, y pareciera que ellas suplen algo que nuestras esposas no nos dan, pareciera, pero a nosotros un recurso que siempre utilizo yo es que cuando la mujer extraña aparece en el escenario, yo pienso, hago un ejercicio mental. ¿Qué sucedería si hoy yo tomo la opción? Aquí está la mujer extraña. ¿Qué pasaría cuando mi esposa se entere que esto es así? A mí me duele tanto que ella se sintiera traicionada y maltratada, que prefiero continuar con mi vida como Dios lo ha planteado y lo ha dicho. Si tú llegaste al punto de tu vida donde quizás tú ya no te sientes bien en tu casa, te llegó ese sentimiento a tu corazón, quizás sea el momento en que tú entiendas que tienes que empezar a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Quizás estás dejando de valorar lo más importante para quedarte con lo menos importante. Porque Dios nos llamó a una vida abundante, eso lo dice Juan 10, a una vida significativa.
a una vida que genere una influencia buena, positiva en la gente. Y el primer lugar donde eso debe suceder es en la casa. Ahí comienza todo, ahí sucede todo de lo que normalmente, ahí nace todo lo que normalmente sucede después. Entonces en esta mañana nos tenemos que rejuvenecer, tenemos que ir a lo siguiente, tenemos que seguir en la escala de crecimiento que Dios ha visto, que Dios ha planificado para nuestras vidas. Entonces la transformación del águila es algo que a ella le sucede de forma natural y debería ser natural para nosotros también. No deberíamos enamorarnos de nada que nos pasa. Entonces hoy Dios nos toca. Y otra cosa que sucede es que Dios nos toca. Dios nos toca. Y estamos acostumbrados a solo eso, a un solo toque del Señor y que Él se vaya. Y luego lo despedimos. Bueno, Señor, gracias. Ya recibí la dosis de hoy, del domingo por la mañana. Lloré, me pareció bien bonito todo lo que sucedió. Pero usted sabe, cuando nosotros despedimos al Señor, lo estamos maltratando. Porque la intención más profunda del corazón de Dios es habitar en ti. Y es tan cierto eso que cuando Él hace el Edén, una cosa que normalmente Dios hacía era compartir al calor del día con el hombre. Es decir, Dios habitaba el mismo espacio en el que el hombre se encontraba, para tener comunión con Él, para compartir con Él, para conversar con Él. Yo me imagino algo así: Señor, ¿qué fue, Adán? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó hoy? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el trabajo aquí? ¿Cómo están las cosas aquí? De lo normal, de lo cotidiano. Nosotros debemos dejar de enfocar a Dios y le hablamos en un lenguaje así como si fuésemos extraños. Señor. Y lo vemos así: Señor, cuando Él está aquí. No está tan lejos, cuando Él está aquí, y lo vemos allá, Señor. Y cuando levantamos la mano en nuestra mente nos vamos como que está allá. Y realmente está aquí porque yo estoy aquí, porque nosotros estamos aquí. La intención, el deseo más profundo del corazón de Dios es habitar, es estar siempre allí. Porque la visita, ¿qué es lo que hace? Viene, compartimos con ella, qué chévere, qué bonito, compartimos todo, nos parece bien bueno que nos visitara, y luego la visita se va. La intención profunda, el deseo más profundo del corazón de Dios es quedarse. Dile al que tiene a su lado: Dios quiere quedarse. Él quiere quedarse, el Señor quiere quedarse. Entonces, la transformación del águila es algo totalmente normal. De la misma manera que en el ser humano el envejecimiento es natural, para el águila es normal el cambio, la transformación. Pero renovarse espiritualmente es una decisión tuya. Si seguimos llevando nuestras vidas por la dosis que nos dan los domingos por las mañanas, con todo respeto le digo, nuestra vida no tiene esperanza en este mundo. No tenemos esperanza. Si estamos esperando que el pastor se lea los libros de Miles Monroe, si estamos esperando que el pastor se prepare y aprenda de todo, si esperamos que el pastor asista a conferencias en el mundo y se prepare y aprenda cosas nuevas para que nos traiga a nosotros, déjeme decirle que nuestra vida espiritual no existe. Nuestra vida espiritual dejó de existir hace muchísimo tiempo, y deja de existir en el momento en que nosotros dejamos de inquirir, deja de existir en el momento en que nosotros le dejamos de preguntar a Dios, deja de existir en el momento en que nosotros dejamos de buscar a Dios para que otro nos dé algo de Dios. Entonces la intención de un evento, de un congreso, donde quiera que suceda en el mundo, no es que simplemente te den algo y ya. Vuelvo y repito, si nuestra vida espiritual depende de las dosis que nos dan los que ven enlace por enlace, de los dosis que nos dan los domingos por las mañanas, nuestra vida espiritual murió hace muchísimo tiempo. Entonces, la decisión de renovarse espiritualmente, de rejuvenecerse espiritualmente, es tuya, es mía. Y va más allá de lo que el pastor nos da, porque déjeme decirle, en este breve momento no le podemos dar todo. Le damos solamente una pequeña parte de lo que le podemos dar, porque tenemos limitaciones para hacer eso. Si usted espera que sucesivamente le den una dosis de algo en algún congreso, en alguna parte, y usted mide un congreso por eso, nuestra vida espiritual tiene problemas graves. Y dejó de ser hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos que volver, y no que yo le esté diciendo vuelvo al pasado. Tenemos que volver a los días donde agarrábamos esa Biblia como si a un muchacho le hubiesen dado una chupeta. Como cuando uno le da
Cuando uno le da, cuando va a los cumpleaños y los muchachitos, ustedes saben, para los muchachitos no es cumpleaños si no se canta el feliz cumpleaños. Si ellos no cantan, si ellos no les permiten, o sea, no se cantan, hasta que no suceda lo del feliz cumpleaños, para ellos no es fiesta. Y ojo, cuando le dan el cotillón, así la cosita donde están los dulces, cuando le entregan esa bolsa en las manos, la abre con una desesperación, con una cosa, aunque se ve todo por fuera, no importa, él lo quiere abrir porque quiere probar todo lo que está allí. Nosotros tenemos que volver a ese sentir nuevamente con nuestra vida espiritual para que rejuvenezca, para que se renueve. Esa es tu decisión. Yo puedo predicar bonito, puedo enseñar bonito, o te puede parecer que no, pero no se trata de eso. Se trata de tu decisión de madurar, de crecer, de no quedarte allí, en el mismo momento, en el mismo lugar, de no quedarte viviendo con lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió, ya sucedió. Por eso digo, siempre pongo el ejemplo, Dios no se enamoró de ninguna cosa que hizo en el pasado. Dios llegó a este tiempo, al siglo XXI, y manifiesta cosas distintas. Y quiere hacerlo. Solamente que nosotros se lo tenemos que permitir. Pablo exhortaba a los creyentes y les instruía: renovaos, transformaos en vuestro pensamiento, en vuestra manera de pensar. Eso está en Romanos 12:1-2. Que de eso se han predicado otros 150,000 mensajes más. Tantas cosas se han dicho y se han escrito. El proceso de transformación es uno, donde las águilas se le caen las plumas por pedazos, pierde la belleza por un momento, mientras entra en una nueva etapa de su vida. Pero al finalizar este tiempo de profundos cambios, y es quizás lo que muchos han estado viviendo, tiempos de profundos cambios, porque una cosa que ha sido sometida a prueba en estos días, en la que hemos sometido a prueba en estos días, es si nosotros permanecemos en la palabra. Es si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho acerca de este país. Cuando yo veo las colas, y he estado en alguna de ellas alguna vez, y créanme que no ha sido mucho, porque yo no soy hombre de estar haciendo cola. Y de algún modo, gracias a Dios, como solamente Dios lo sabe hacer, no nos falta absolutamente nada. Sin embargo, cuando veo las colas, siempre que paso por una cola, le digo: Dios, creo en el país donde estas cosas no van a seguir sucediendo. Porque tú lo dijiste. Porque tú lo dijiste. No por lo que estoy viendo, porque Él lo dijo. Solamente porque Él lo dijo. Más nada. Independientemente de lo que yo vea y sienta, independientemente del deseo de criticar que yo tenga todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando. Señor, le doy término a esto en el nombre de Jesús, a esta escola, a esta agresividad y a esta violencia de la gente por comida. Venezuela jamás se va a morir de hambre, jamás. No importa lo que hayan hecho, lo que han administrado. Para tener un gobierno justo se necesita un hombre justo, temeroso de Dios en el gobierno, dispuesto a que lo maten si es necesario. ¿Y entiende lo que le digo? Porque entonces va a tener que enfrentarse a todo lo malo que el diablo ha establecido y ha entronado en el país. Lo ha entronado, lo ha sentado en un trono, porque la silla presidencial no es más que un trono. Así de sencillo. Y nosotros prefiero pasar por esa cola, y aunque mi corazón desee criticar, porque no lo voy a esconder, aunque mi corazón surja la contradicción, decido ver las cosas, creerle al Dios que lo dijo. Y la cosa que más he estado a prueba en estos días en la iglesia de Venezuela es el hecho de si permanece o no en la palabra y en lo que Dios ha dicho. Cuando las cosas pasan y ocurren estos tiempos profundos de cambio, uno sabe que necesita cambiar cuando siente que lo que venía sucediendo en la vida de uno se ha como agotado, y es Dios tocándote la puerta. Quiero hacer algo diferente contigo. Y en esta mañana Dios quiere hacer algo diferente con nosotros. Decía el pastor José Luis, no se me olvida, Venezuela ha entrado en un nuevo tiempo, en un tiempo de crecimiento y de madurez.
la iglesia tiene que crecer y tiene que madurar para poder permanecer en lo que Dios ha dicho. Lo que nos llevará a ver el reino de Dios establecido plenamente es si permanecimos o no en la palabra de Dios. Apocalipsis lo dice clarito. ¿Quiénes son estos? Los que permanecieron en la palabra. Así de sencillo. Si tomas la decisión de renovarte espiritualmente, que no es más que renovarse de adentro hacia allá, dejar que Dios siga ahondando en nuestras vidas, siga trabajando en nuestras vidas y siga cambiando lo que no está bien allí. Yo siempre digo, no es que todo está mal, no es que todo no sirve en nuestras vidas, no, pero hay cosas que definitivamente tienen que ser cambiadas. Hay actitudes que tienen que ser distintas en nosotros. Yo hablaba ayer del ser humano que ha decidido ser autoritario, que está causando daño en su casa cuando maltrata a lo suyo, porque él es el hombre, porque él es el quien manda y tiene la autoridad. Y cuando eso sucede, su casa se divide, su casa entra en oposición y lucha con él, porque la visión de Dios es que tú seas el siervo de tu casa, que sigas teniendo autoridad, pero que entiendas que también el liderazgo en el reino es una cosa del amor, es una cosa que nace del amor. Cuando Jesucristo le decía a los fariseos, para resumir, que no servían, que eran unos hipócritas, lo hacía desde el amor de Dios. ¿Para qué? Para que ellos se convirtieran al Dios vivo, a la verdad de Dios, a la que hace mucho tiempo. A veces nosotros tenemos años en el evangelio, en la iglesia, como sucedía con los fariseos. Pero un día Jesús estaba tratando de tocar nuevamente el corazón de esa gente, para que se volvieran una vez más a la palabra de Dios y para que lo hicieran desde el amor de Dios. Así que a los hombres, varones que están aquí, si tú has optado por elegir el autoritarismo, que es la autoridad ejercida sin Dios desde la carne, déjame decirte que te esperan días difíciles en tu casa. Te esperan días de división en tu casa, como sucedió en la vida del rey Roboam en 1 Corintios de Crónicas 12:1 al 7, que el pueblo se le dividió en dos pedazos. Y se fue con el hermano Jeroboam, que decidió atender el consejo de los ancianos y se convirtió en el siervo del pueblo. A veces nosotros como varones en nuestras casas le imponemos cargas a nuestras esposas y a nuestros hijos. Cargas, porque sentimos que nosotros somos los únicos que estamos haciendo las cosas. Entonces a ellos los tengo que sobrecargar y lo que hago es que los maltrato y los daño, sobrecargándolos con cosas como hizo el rey Salomón. Una cosa que nunca se dice de Salomón es que en los días finales de su vida él apuntó bastante lejos de Dios. Eso está escrito, pero lo cierto es que le impuso cargas al pueblo porque él quería seguir manteniendo la obra del reino magnífica, la magnificencia de las obras, y sobrecargó con impuestos y trabajo a la gente, y la gente se le dividió. Al final, en Roboam, siguiendo esa misma política, obtuvo un pueblo dividido. Un pueblo que no aceptó el autoritarismo, que vuelvo y repito, el autoritarismo es la autoridad ejercida sin Dios. Es el hombre que sube sin Dios al nivel de autoridad que se le entregó y se le confió en las manos. Si decides renovarte, que es la esencia del mensaje en esta mañana, podrás experimentar el poder transformador del Espíritu de Dios. Algunos ven al Espíritu Santo como una persona tan sensible. Ay, no respiré que aquí está el Espíritu de Dios. Se nos va. Y tienen metida en la cabeza la forma de la paloma y yo no sé por qué. Si usted está pensando que el Espíritu Santo es una paloma, lo invito a la clase de escuela dominical. Ahí le vamos a enseñar que el Espíritu de Dios es una persona. Entonces es tan sensible que si Ramón se le sale una cosa que no tenía que decir, el Espíritu Santo se va y lo deja botado, tirado ahí en el piso. Y le da unas patadas en el piso porque ya se portó mal. Hemos entendido mal. Fíjese, el Espíritu de Dios fue enviado a la dispensación más difícil de la humanidad, esta que estamos viviendo. Estamos viviendo en los tiempos más difíciles de la humanidad. Y si no, lea las noticias. El calentamiento global, el agua está subiendo de nivel, qué sé yo, están sucediendo tantas cosas. Los valores, los principios, que todavía a mí me los enseñaron. Todavía a mí. Se han dejado de enseñar por las familias fracturadas, por las familias disfuncionales, por las familias sin Dios. Y nosotros estamos debatiendo en la iglesia. Debatiendo, y las familias
que viven sin Dios están terriblemente dañadas, perturbadas, maltratadas. De hecho, quizás nosotros venimos de alguna familia así. Si decides renovarte, podrás experimentar el poder transformador del Espíritu de Dios. Y vuelvo y repito, el Espíritu de Dios no es tan sensible como para espantarse, porque fue asignado a ministrar en una de las épocas más difíciles de la humanidad. Este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se horroriza con lo que ve? Él sigue ministrando lo que tiene que ministrar. Y Él sigue teniendo la intención de seguir viviendo dentro de ti, aunque tú solamente lo aceptes por un momento, para que te toque por un momento, tú sientas cosas bonitas y luego Él se va. Aún así Él sigue intentando morar, sigue intentando habitar dentro de ti. Sigue tratando de que tú entiendas que la autoridad es una cosa que se hace en el reino, es una cosa que se hace desde el amor. Si yo regaño, lo hago desde ahí. Si yo exijo, lo hago desde ahí. Y es tiempo que los varones entendamos que no nos cae mal en nuestras casas un día hacer un almuerzo, hacer una cena, hacer una comida, porque con eso no se nos va a quitar la autoridad y el rol que Dios nos dio aquí en la tierra. En vez de exigir, exigir y exigir. Si decides renovarte, podrás experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Renovará todas las cosas, porque cuando nos renovamos, no solo nos renovamos por fuera, sino que nos renovamos también por dentro. Tus habilidades se renuevan. Cuando pasamos por este proceso y entramos en el proceso cuando pasamos por este proceso de renovación, de transformación, de cambio, cuando Dios dijo ya, hasta aquí lo que viviste, ahora viene el siguiente nivel de tu vida, entonces tus habilidades, tu capacidad de prosperar, todo lo que tú haces puede volar más alto, que es lo que nos enseña el águila. La Biblia dice que Dios te dará nuevas alas como las águilas. No vas a flaquear más. Vuelvo y repito, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista del reino, no existe tal cosa como un cristiano que ya no puede más. Mira al que tiene a su lado. Todo lo puedo en Cristo, dígale ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es un absoluto. Eso es así. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús tiene que ser revisada. Me atrevería a decir que tenemos que volver otra vez. Tenemos que regresar a casa otra vez. Tengo la esperanza, tengo la confianza que a partir de hoy tú entiendas que renovarte no es una cosa que está pasada de moda. Es un proceso natural de aquellos que han decidido tener a Dios como su Dios. Es un proceso normal en el reino. Es un proceso normal en la gente que dice que Dios es su Padre. Nosotros somos hijos de Dios. Y en estos días se me ocurrió algo mientras estaba predicando y le dije, bueno, Dios me dio una hermosa mujer, una hermosa esposa. La cuidó, le dio lo mejor y luego me la entregó a mí. Ella es la hija de Dios. Por lo tanto, ¿quién es mi suegro? Yo con ese señor no me voy a meter. Yo no me voy a portar mal porque ella es la hija. Y si tú la maltratas, estás maltratando a alguien que Dios cuidó desde el amor más profundo para luego entregártela a ti. Y si tú te quieres meter en problemas con Dios, que Dios te ayude. Tengo la esperanza que a partir de hoy nosotros entendamos que renovarnos espiritualmente no es un mensaje pasado de moda. Es una cosa normal y natural en el reino, como lo es en la vida del águila, que sabe que cada cierto tiempo tiene que cambiar, porque si no se muere. Se muere. Si las alas y el plumaje del águila no cambian, ya no puede remontar las alturas, terminaría estrellándose en el piso. No es la voluntad de Dios que así sea en nuestras vidas. Y tomar decisiones que te ayuden a lograr tu máximo potencial es una cosa que nosotros siempre debemos tratar de hacer. Debemos recuperar la capacidad para sorprendernos. Ya tenemos tanto tiempo en el Evangelio que nada nos sorprende. Yo en esta mañana
Rompo con esa creencia en el nombre de Jesús y oro para que Dios te sorprenda una vez más. Para que Dios aparezca en el escenario de tu vida y te sorprenda una vez más. Una vez más, Dios lo vuelva a hacer como solamente Él lo sabe hacer. Si por alguna razón estás frustrado porque las cosas no han salido como pensabas, Dios te dice en esta mañana, decide renovarte. Decide renovarte. Decide entrar en el proceso donde vas a ser colocado en el siguiente nivel de tu vida. Donde tus habilidades, tus capacidades, tu amor, tu misericordia, tu manera de pensar va a ser completamente distinta. La renovación ocurre para madurar y dejarte saber que no tienes que ser una víctima de las circunstancias. Porque a veces uno dice, la vida es así. Entonces la vida es un sujeto con un manso que cada vez que se pone bravo nos da contra el piso y nosotros aceptamos que eso es así. La vida es así. O sea, a la vida, mujer, casualmente es género femenino. O sea, un día amanece de mal humor, agarra una tabla y nos da de tablazo, pum, 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 y nosotros aceptamos, la vida es así. Que nos den contra el piso, nos tiren contra las paredes, la vida es así. Renovarse implica que nosotros entendamos que tenemos una posición, que somos hijos. Claro, no hay que ser tan hijo de Dios como soy hijo de Dios y soy cabeza y no cola, me meto en la cola de primero. No voy a hacer eso. El salmista, en un momento de transformación y de dolor y de sufrimiento, porque pasó por algunos David, se dijo para sí mismo esto: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no estamos en esta tierra para que la vida nos dé contra el piso. Estamos en esta tierra para vivir la clase de vida que Dios ha pensado para nosotros. Eso está escrito en su libro, en su diseño. Dice en el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias, lo que te daña por dentro y lo que te daña por fuera. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Porque tarde o temprano nosotros hacemos algo que desagrada a Dios, que no le agrada a Dios. Y ahí la misericordia nos sostiene, nos levanta y nos posiciona en el lugar que Él siempre quiere. La misericordia lo que hace es volverte a posicionar en el lugar donde Dios te quiere. Ahí, por amor, porque Él te ama, no es la voluntad de Dios que sucedan otras cosas. Y dice, el que sacia de bien tu boca. ¿Qué haces buscando cosas en otras partes? ¿Qué haces buscando cosas en otras partes? Cuando es Dios el que sacia de bien, el que nos trae buen sabor a nuestras vidas. No tomemos decisiones al margen de lo que Dios quiere. Alguien me decía, ¿por qué nosotros siempre tenemos que hacer lo que Dios dice? Lo que a Él le dé la gana, me lo decía molesto. Y le digo, bueno, te voy a decir una cosa, en verdad no tenéis que hacer lo que Dios dice, porque a Él le da la gana. Porque el único beneficiado con hacer lo que Dios dice soy vos, más nadie. El único beneficiado con hacer lo que Dios dice eres tú. Porque Él es Dios. A Él nada lo puede dañar, lo puede maltratar, lo puede destruir. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Todo eso que hace Dios, lo hace para que tú entiendas que continuamente te tienes que renovar. Nos tenemos que renovar. Eso está en el Salmo 103, 1 al 5. En esta mañana, póngase de pie. Le damos gracias a Dios por su presencia, por su palabra. Siempre oportuna. Siempre creo que la palabra de Dios llega en el momento más oportuno de nuestras vidas. A los varones que están aquí, no tomen el camino de ejercer la autoridad sin Dios. Cuando al hombre se le da autoridad, algo comienza a suceder en el corazón del hombre.
Y muchos experimentan un proceso de descomposición muchísimas veces. Porque cuando reciben una autoridad, un nuevo nivel de influencia, cuando reciben más dinero, cuando les dicen fuiste elegido el diputado, el presidente, fuiste elegido el líder de la empresa, fuiste elegido para un nuevo cargo, a veces algo comienza a suceder, algo comienza a ocurrir. Y muchos se descomponen por alguna razón. En esta mañana oro para que los varones que están aquí entiendan que la autoridad, que el inmenso poder que Dios te dio y la inmensa influencia que Dios te dio, te la dio para que dejaras una huella profunda en tu casa, para que tú le enseñes a los de tu casa quién es Dios y cómo se adora, cómo se alaba y cómo se vive el plan y la gracia de Dios. Fuiste llamado a eso en realidad. Deberías pedirle perdón a los de tu casa si optaste por maltratarlos, por humillarlos, por gritarlos, por sobreexigirlos cuando Dios no te lo mandó a hacer. Y a las mujeres que están aquí, que han sido maltratadas por el ejercicio de la autoridad del hombre, les bendigo en el nombre de Dios. Y oro para que se den el valor y para que se conserven en la posición que Dios les dio. Porque cuando el hombre decidió que el hombre gobernara la tierra, le puso al lado a una mujer que también tiene autoridad, pero por alguna razón Dios delegó en el hombre el liderazgo y la mujer recibe y lo sigue, lo acompaña, no porque sea inferior, no porque no sea mejor que el hombre, sino porque así lo decidió Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y desde esa posición también de autoridad es mucho lo bueno que puede suceder. Varón que estás aquí, es tiempo de que le reconozcas a tu esposa lo que Dios le dio. Una de las cosas que más me ha bendecido a mí en mi relación con mi esposa en todos estos años, y no porque no haya tenido momentos difíciles, es entender que Dios le dio cosas a ella y yo respeto lo que Dios le dio. Si ella un día predica un mensaje más bonito que el mío o mejor que el mío, la abrazo y le digo, mi amor, qué buen mensaje predicaste hoy. También aprendí muchísimas cosas. Tenemos que dejar de verlas como si fuese una competencia para nosotros y dejarlas de ver como una influencia, porque eso fue lo que Dios planificó. Lo que significa idóneo es influencia. Ellas están destinadas a influir en nuestras vidas. Esa es una gran verdad. En esta mañana oro para que a partir de aquí, como lo decía el pastor José Luis ayer, entremos en esta nueva etapa de madurez y de crecimiento en nuestras vidas y en la vida de nuestro país. Amén. Muchísimas gracias, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Tú eres aquí y ahora lo más grande. Tú eres aquí y ahora lo mejor. Nosotros sabemos que sin ti no somos nada. Tú lo tienes todo. Y hoy nosotros permitimos que tú habites en nosotros. Que no solamente vengas, hagas alguna cosa buena y te vayas. No queremos ser desagradecidos. Yo sé que hoy tú sigues teniendo la intención. Hoy tú sigues teniendo la intención de seguir habitando en nuestras vidas. Hoy nosotros permitimos que tú habites para que un nuevo comienzo, para que un nuevo tiempo inicie en nuestras vidas, para que entremos en ese nuevo nivel de nuestras vidas con habilidades mejoradas, con un amor mejorado, con una misericordia mejorada, con una autoridad bien entendida, Señor. En esta mañana echamos fuera de nuestras vidas toda autoridad ilegítima en el nombre de Jesús. Toda autoridad que no se ejerce como tú lo has pensado en el nombre de Jesús. Y decidimos renovarnos. Es nuestra decisión renovarnos en esta mañana. Es nuestra decisión crecer y madurar. Es nuestra decisión seguir al siguiente nivel de nuestras vidas. Hoy dejamos de lado nuestro cansancio porque esperamos en ti. Y solamente los que esperas en ti son a los que tú les renuevas sus fuerzas. Declaro fuerzas renovadas en este pueblo, varones, mujeres, en el nombre de Jesús. Y a partir de este momento, Señor, somos todo lo que tú quieres que nosotros seamos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Y no estuviéramos
en pie delante de ti en esta mañana, si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu gracia, si no fuera por el sentido de las oportunidades que tú nos das. Que hoy entendamos, Señor, que dar oportunidades es lo que tú nos has enseñado. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos porque nos das la oportunidad de entender mejor la autoridad y de cómo debemos manifestarla y expresarla en esta tierra. En esta mañana, muchísimas gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Que aunque nosotros a veces tenemos el protocolo de invitarla, tú no necesitas invitación. Tú eres el Señor y tú eres Dios. Y tú puedes hacer aquí todo lo que tú quieras. Gracias, Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios.